Y hoy día vamos a tener esta última clase, después de haber estudiado el Mahaparinibbana Sutta. Vamos a ver un poco cómo fue la continuación de la enseñanza después de la muerte del Buda. Entonces, bueno, he preparado esta presentación, que es parte de una clase de uno de los módulos del diplomado en budismo que tuvimos. O sea que bueno, no fue difícil porque ya estaba. No, o sea, simplemente tuve que agregarle algunas cosas, pero si no, no tendríamos clase. Porque no. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver un poco sobre los concilios budistas. Entonces nosotros en la clase anterior, hagamos una pequeña reseña para los que llegaron hoy día. Nosotros en la clase anterior vimos la sexta parte del Mahaparinibbana Sutta, donde se relatan las últimas palabras del Buda, y después la muerte del Buda. Nosotros estudiamos cómo muere el Buda de acuerdo con el discurso, y también utilizamos el antiguo comentario para explicar precisamente cómo ocurre la muerte del Buda. Y después hablamos sobre funeral del Buda, y después la incineración o la cremación del cuerpo del Buda, y después la distribución de las reliquias, la construcción de estupas con las reliquias. Entonces eso es una pequeña reseña de lo que vimos en la clase anterior. Entonces ahora nosotros vamos a ver todo eso que tenemos ahí. Entonces los concilios, introducción, fuentes, eso es bien importante, porque ustedes van a encontrar muchas cosas escritas sobre concilios budistas, pero siempre es importante preguntarse de dónde salió eso. O sea, en realidad no hay muchas fuentes sobre los concilios, pero hay muchos libros y hay muchas especulaciones también. Entonces es importante que nosotros todo lo que se escribe normalmente está basado en las fuentes disponibles, y no son muchas. Y vamos a ver los tres grandes concilios. En Pali se llaman Mahasanghiti. Los tres grandes concilios fueron los concilios que tuvieron lugar en la India después de la muerte del Buda. Y después las escrituras de las enseñanzas, por primera vez, porque primero fue la transmisión oral, y otros concilios después del cuarto. Entonces eso es un poco los temas que vamos a tratar hoy día. Ahora, pero aquí es importante mencionar de que los concilios que ocurrieron a partir después de la muerte del Buda, el primer concilio tuvo lugar 3 meses aproximadamente después de la muerte del Buda. Los concilios tienen un antecedente importante, que es un discurso que está se llama el Sanghiti Sutta, que es el discurso del concilio, sería la traducción, que está en los discursos largos, la colección larga. Y este Sanghiti Sutta fue impartido por el venerable Sariputta, pero en la presencia del Buda, y eso fue 10 años antes de la muerte del Buda, en esta ciudad de Pava, que está nosotros vimos donde el Buda come su última comida, en la ciudad de Pava. Entonces allí, 10 años antes de la muerte del Buda, el Sariputta, en la presencia del Buda, imparte este discurso, porque en Pava, de acuerdo con la tradición Theravada, había muerto el líder de los Jainas, Mahavira, o Niganta Nataputta, o sea, tiene distintos nombres en el canon Pali. Había muerto, y después de la muerte de Mahavira se había originado una cisma en el Sangha de
en la orden religiosa de los Jainas. Entonces, precisamente el Buda fue a ese lugar y hizo de que se impartiera el Sangiti Sutta precisamente poco después de la muerte de Mahavira. Entonces, y el Sangiti Sutta es una especie de compendio, o sea, es muy extenso, de toda la enseñanza del Buda. Y de hecho, si ustedes empiezan nosotros tuvimos un curso, ¿no?, sobre eso, leyendo los textos Pali, y empezamos con el Sangiti Sutta, porque el Sangiti Sutta está dividido en secciones de 1, de 2, de 3, de 4. No, por ejemplo, 4 son los 4 fundamentos de la atención, los 4 grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, de esa manera está organizado el Sangiti Sutta. Entonces, nosotros tuvimos un curso hace, no sé, como 4 años, no sé, 3 años. 3 años, y empezamos a estudiar el Sangiti Sutta, y bueno, cuando nos íbamos moviendo de una sección a otra, se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos que cambiar de tema después, ¿no? Porque si seguíamos con el Sangiti Sutta, el curso no terminaba nunca, ¿no? Pero bueno, ese discurso es realmente bien importante para, ¿no? Y entonces es el primer intento, podemos decir, de compilar toda la enseñanza del Buda, para que no ocurriera lo mismo que ocurrió con esta orden de los Nigantas o los Jainas de Mahavira, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionar de que hay un antecedente canónico de los concilios, y si ustedes quieren pueden encontrar eso en el Digha Nikaya, de los discursos largos. Ahora vamos a volver un poco sobre lo que vimos ayer. Poco antes de su muerte, el Buda indicó que el Dhamma y Vinaya serían el maestro después de su muerte. Entonces eso fueron las palabras, ¿no?, que nosotros vimos ayer. O sea, que el Buda dice de que el Dhamma y el Vinaya van a ser el maestro. Entonces el sublime, ahí están las últimas palabras del Buda, lo repetimos hoy día. Entonces el sublime se dirigió al venerable Ananda. Ananda, vosotros podríais pensar así: esta es la palabra de un maestro muerto, nuestro maestro no existe. Pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. Entonces, en base a estas palabras, entonces se decide convocar el primer concilio budista para registrar precisamente el Dhamma y el Vinaya. Ese es el propósito del primer concilio budista. Entonces, en consideración de que el Buda había indicado que el Dhamma y el Vinaya serían el maestro, el venerable Mahakassapa Thera, seleccionando 500 arahants, convocó el primer gran concilio, el cual se celebró 3 meses y 5 días después de la muerte del Buda. O sea, bueno, hay una serie de historias con relación a la preparación de este primer concilio budista, pero si nos ponemos a contar esas historias no vamos a terminar todo lo demás. Pero entonces se dice de que Mahakassapa seleccionó y convocó el primer gran concilio y fue auspiciado por el rey de Magadha, Ajatasattu, y este primer concilio se celebró en la ciudad de Rajagaha, actualmente Rajgir, en India, ¿no? Ahora, la voz canónica Sangiti, traducida como concilio al español, está formada del sufijo sam, que significa junto, en conjunto, y la raíz ge, cantar, recitar. Por lo tanto, el sentido literal de Sangiti es recitar en conjunto. O sea, que es una recitación en conjunto. O sea, la primera recitación, a veces, de hecho aquí, en la traducción del comentario,
Bueno, aquí no, la primera convocación, pero algunas traducciones es como la primera recitación. Y otro término similar es Sangayana, significan lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene toda esta información? La fuente más antigua para los dos primeros concilios es el Chula Vaga Pali, el cuarto libro de la canasta de la disciplina. O sea, de que en realidad eso se agregó después, porque o sea, esto viene después de la muerte del Buda, pero nosotros tenemos el relato de los dos primeros concilios en el cuarto libro de la canasta de la disciplina, que es el Chula Vaga Pali. El Chula Vaga Pali, el cuarto libro de la canasta de la disciplina, en los dos últimos capítulos, el capítulo 11 y 12, contienen la narrativa de los dos primeros grandes concilios. O sea, de que ahora, no obstante que los capítulos 11 y 12 del Chula Vaga Pali fueron agregados posteriormente, esto es una indicación de la importancia atribuida a los dos primeros concilios en la tradición Theravada. Los nombres de los dos capítulos referentes a los concilios en el Chula Vaga Pali son, es un largo compuesto, Pancha Satika Khandaka, que significa en español sección de los 500, y Satta Satika Khandaka, sección de los 700. Se llaman de esta manera porque en el primer concilio budista participaron 500 arahants y en el segundo concilio budista participaron 700. Por eso se llama así. Ahora, además de la fuente canónica del Chula Vaga Pali, la segunda fuente más importante para los tres primeros concilios es el Vajira Nidana Kata, la introducción del comentario del Vinaya por el venerable Buddhaghosa. Afortunadamente hay una traducción al inglés de este librito, es la traducción al inglés del comentario de Buddhaghosa, donde está extensamente explicado los tres primeros concilios. O sea, de que esto también es una fuente muy importante para poder hablar de los concilios, y no hay más fuentes. O sea, esas son las fuentes, ¿no?, canónicas. Bueno, estos son comentarios, pero las otras fuentes son, a ver si lo tengo aquí o no. Las otras fuentes son las crónicas de la isla de Sri Lanka, que son el Dipavamsa, que eso puede ser del siglo II o III de la era común, y el Mahavamsa, que es un poquito posterior. Entonces esos también son fuentes para los concilios, para los tres primeros. Ahora, eso es en Rashgir, en donde se celebró el primer concilio budista, el primer gran concilio budista, es la cueva Satapani. Satapani significa, es un árbol que tiene hojas con 7, no sé, cositas. Con picos, sí. Sí. Pana significa hoja y Sata significa 7, o sea, como 7 cositas. Ahora, por ahí debo tener, pero me olvidé, no tuve tiempo. Ahora, esa cueva, usted ha ido, ¿no? ¿Usted fue? ¿Usted que había ido? ¿Es donde es el pico del Buite? No, pero eso está en otra montaña. Pero, o sea, hay que caminar bastante para llegar hasta ahí. ¿Así está ahorita igualita? Sí, así está. O sea, aquí al final, a la punta de la montaña. O sea, son varias cadenas montañosas en Rashgir, ¿no? Entonces esta es una cadena. Entonces uno tiene que subir, o sea, y no sé, o sea, se llevan, no sé, como 40 minutos o más para llegar hasta ahí, ¿no? Y esa es la cueva donde tuvo lugar el primer concilio budista. Ahora, yo me recuerdo, una vez yo fui con el venerable Sinalanda en el año, creo que 2004 o al principio de 2005, y el venerable estaba desilusionado porque dice, no, aquí no,
¿cómo es posible que...? Porque uno puede entrar un poquito ahí y ya se acabó. Dice, no puede haber sido el primer concilio budista. O sea que el venerable Silananda estaba desilusionado, ¿no? Cuando fue a ver la cueva por primera vez, que dice, no, o sea, pero resulta ser que yo, después de que falleció el venerable, tuve oportunidad de ir nuevamente con un guía, y el guía me explicó de que en realidad eso es todo un complejo de cuevas que se meten hacia adentro, como grutas, sí, o sea que todo y que lo que pasa es que se ha derrumbado en la entrada, ¿no? Entonces eso realmente hace sentido, ¿no? Porque pero bueno, ese es un lugar, o sea, muy importante en la historia del budismo, imagínense, o sea, ahí, ¿cómo? Sí, en la India muchas cosas están muy descuidadas, ¿no? Y bueno, pero ese es un lugar que muchísima gente budista va, ¿no? Porque ahí fue donde fue el primer concilio, ¿no? Ahora, ahí encontré esa pintura que está en Nava Jetavana, en Saravasti, es el lugar donde el Buda tenía el monasterio. O sea, está bonita esa porque ahí está, ¿no? Una pintura sobre el primer concilio budista. Okay. Entonces, ¿qué pasó en el primer concilio budista? En el primer gran concilio se coleccionaron, examinaron, clasificaron y registraron oralmente las enseñanzas del Buda. O sea, de que fue un registro oral, ¿no? Lo cual es una tarea enorme, ¿no? Ahí comienza un poco la tradición oral, ¿no? Porque una vez que se registran y se declaran auténticas, digamos, estas enseñanzas, entonces viene la tarea de la preservación y la transmisión de generación en generación, ¿no? Entonces nosotros cuando estudiamos, se recuerdan el Mahaparinivana Sutta, que está dividido en 6 partes y que explicamos de que cada parte es una recitación, ¿no? ¿Cuántas letras tiene? ¿Alguien se acuerda? Cada recitación. No, 8.000. 8.000, sí. Yo creo. 8.000, sí, Okay. Entonces de esa manera se van dividiendo las enseñanzas para poder memorizarla y transmitirla de generación en generación, ¿no? Entonces el primer concilio, entonces eso fue la tarea de estos monjes. Ahí nosotros tenemos la información. El líder del concilio fue el venerable Mahakasa Patera. El recitador del Vinaya fue el venerable Upali Tera, y el recitador del Dhamma fue el venerable Ananda. Entonces esas fueron un poco las figuras del primer concilio budista. ¿Okay? Ahora, en el primer concilio budista también se adoptaron diferentes sistemas de clasificación de la enseñanza del Buda. O sea, por ejemplo, ustedes saben que las enseñanzas del Buda están divididas en canastas o cestas, ¿no? Las 3 cestas, que son el Vinaya Pitaka, el Sutta o Sutanta Pitaka y el Abhidhamma Pitaka, ¿no? O sea que ese criterio de clasificación que todos conocen viene del primer concilio budista. Pero no solamente ese criterio, sino varios otros. Por ejemplo, la clasificación en nikayas o colecciones viene del primer concilio budista. O sea, de que en el primer concilio budista se adoptaron diferentes sistemas de clasificación, y los más conocidos, bueno, aquí me estoy adelantando. Bueno, la clasificación de la enseñanza del Buda en 3 canastas proviene del primer gran concilio, que es
el Vinaya Pitaka, el Sutta o Suttanta Pitaka y la Abhidhamma Pitaka. Pero hay varios criterios de clasificación más sofisticados y complejos que normalmente nadie conoce, pero que se establecieron en el primer concilio budista. Ahora, entonces, el primer concilio budista, todo estaba bien, ¿no? Podemos decir, ¿no? Todos estaban de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. 3 meses después de la muerte del Buda, nadie está, no hay controversia. Pero, entonces, 100 años después de la muerte del Buda, se celebra el segundo concilio budista en Vesali, actualmente Vaishali, ¿no? Y la razón por la cual se convoca a este segundo concilio es debido a discrepancias con relación a ciertas reglas de disciplina, ¿no? O sea, de que ha empezado a haber diferencias con relación a las reglas de disciplina. Ahora, yo les recuerdo que les dije de ese lugar, les mostré eso, que les dije que era un misterio, ¿no? Ese lugar es un misterio, no se sabe qué pasó ahí, ¿no? Hay un pilar de Asoka con un león que todavía está allí, y está ese stupa que se llama Stupa Ananda, pero no sé, uno puede especular, ¿no? Pero bueno, en Vaishali tuvo lugar el segundo concilio budista, ¿no? Pero nosotros sabemos qué pasó con Vesali, ¿no? Nosotros estudiamos eso. ¿Qué pasó con Vesali? Fue conquistado y destruido, ¿no? Pero entonces 100 años después, entonces celebró el segundo concilio en Vesali debido a discrepancia en la regla de disciplina. Entonces la discrepancia con relación a ciertas reglas de disciplina se centran en 10 puntos. Dasa Vatuni, entre ellos comer después del mediodía, aceptar oro y plata, ingerir bebidas alcohólicas fermentadas, etc. O sea que son de los monjes, esto de los bhikkhus, no, o sea, es un problema entre los bhikkhus y es un problema con relación a reglas de disciplina, ¿no? Entonces había un grupo que quería relajar las reglas de disciplina. Algunas de ellas pueden parecer un poco, ¿no? Por ejemplo, llevar y almacenar sal en un cuerno, por ejemplo, ese es uno de los puntos, ¿no? Había monjes que decían de que se podía hacer eso, ¿no? O sea que beber ponche, ¿no? O sea, entonces se ve que no se pusieron de acuerdo. Entonces hubo un grupo que dijo no, nosotros vamos a ir haciendo estas cosas, y el grupo ortodoxo entonces convocó el concilio y hubo el primer cisma o división en el Sangha. Una pregunta. Sí. La causa o el origen de esta disensión fue porque quisieron relajar las normas. Ya las habían. Ya las habían. Sí. Las habían relajado. Sí, porque ahí, por ejemplo, en el Chula Vaga y aquí también está, creo que, por ejemplo, tenían una especie de, ¿cómo se llama?, de un bote para que le dieran dinero, o sea, como si cobraran, ¿no? Entonces, a ver. Que eran los monjes de Vesali,
o sea, los que tenían este tipo de relajación de las reglas. Bueno, Vesali había sido a lo mejor aniquilada, no sé qué, a lo mejor es entendible, ¿no? Sí. Los Vajiputaka, los monjes de Vesali. Entonces, sí, o sea, los monjes andaban solicitando dinero, o sea, en Vesali, ¿no? Entonces, a partir del segundo gran concilio se origina la primera división en la comunidad monástica. A partir de ahora hay dos grupos, el Sangha original y el Mahasangika. O sea, porque los que estaban a favor de relajar las reglas eran mayoría. Entonces por eso se llama Mahasangika, el grupo mayor. El tercer gran concilio se celebró en Pataliputra, actualmente Patna, India, 234 años después de la muerte del Buda, ¿no? Entonces ese es el tercero y último gran concilio. ¿Dónde fue? Es en Patna, que es la capital de Bihar, ahora se llama Patna. 234 años. Sí, después de la muerte del Buda. Ajá. Y el tercer gran concilio fue convocado por el venerable Mogaliputra Tisatera con el patrocinio del rey Asoka o Ashoka, ¿no? O sea, que ese concilio era cuando Asoka ya era el rey de todo este inmenso, ¿no?, el subcontinente indio y mucho más, ¿no? Entonces el tercer concilio fue convocado por el venerable Mogaliputra Tisatera. Y 234 años después de la muerte del Buda ya había controversias con relación a la enseñanza. Se dice de que en la época del rey Asoka existían al menos 18 escuelas diferentes, ¿no?, que tenían distintos tipos de doctrinas. Ahora, si ustedes quieren, ahí tienen un cuadro. Imagínense si nos ponemos a estudiar el cuadro ese. Eso está basado en el comentario, ¿no?, del Katavatu, ese cuadro, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos el Mula Sangha, que es el primer concilio budista, el Sangha raíz, el Sangha original. Y 100 años después de la muerte del Buda tenemos ya dos divisiones, Mahasamgika y Theravada. A lo mejor a partir de ahí viene el término Theravada. Theravada normalmente se refiere a los monjes que realizaron el primer concilio. O sea, por eso muchas veces se dice que el Theravada es el budismo original y todo eso. Pero ahora lo que se usa es budismo Pali. O sea, por ejemplo, yo en una conferencia, sobre todo los tibetanos, dice que es el budismo Pali, ¿no? Pero bueno, entonces, y después tenemos nosotros 234 años después de la muerte del Buda, mira, no solamente del Mahasangika, sino también del Theravada, todas las ramas que se empezaron a ver, todas las escuelas, ¿no? O sea, de que Mahasangika tenemos ahí todos esos, Gokulika, Eko-Vyoharika, Panativada, Bahusutika, Chetiyavada. No, y ahí en el Theravada mire todo lo que te habla. Los Vajiputaka, Mahi, Sasaka, Sabativada, eso se conoce, los Sarvastivada, ¿no?, en sánscrito, ¿no? Dhammagutika, o sea, miren todas las escuelas que había, ¿no? 234 años después de la muerte del Buda. 24, ¿cuánto eran? En la diapositiva pasada decía 24 escuelas. 18. Ah, 18. Por lo menos 18, porque debe haber subescuelas. No, pues también hay otras ahí mencionadas
Ahora, entonces, ¿qué pasó en el tercer concilio? El tercer gran concilio se reafirmaron oralmente los textos aceptados en los dos concilios anteriores y se incorpora el Kata Vatu, puntos de controversia, a la canasta de la vida, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un libro que se agrega, que es el Kata Vatu, ¿no? Y ese libro es una especie de compilación de todas las opiniones y enseñanzas divergentes con la Theravada, y un poco en ese libro se refutan, digamos, esas doctrinas desde la perspectiva Theravada. Entonces ese es el Kata Vatu. ¿Qué tan cierto es que el rey Asoka él mismo promovió sacar a la gente que no estaba de acuerdo con la tradición Theravada? Sí, y que hasta puso en los edictos que se fueran, para que los querían si no estaban de acuerdo con la tradición. Sí, no, incluso eso está aquí en el comentario. O sea, de que expulsaba, ¿no? Entonces, o sea que nosotros podemos estudiar el Kata Vatu si quieren en otra ocasión. Porque esto es... Y también tiene un comentario muy importante, ¿no? Donde se explica un poco todas estas opiniones divergentes y todo eso. ¿Aquí seguimos con tradición oral? Todavía sigue la tradición oral. La tradición oral dura por lo menos 5 siglos, 500 años. O sea que se vuelve a recitar oralmente todo. ¿Cómo? Todo de memoria. Todo de memoria. Pero usted nos platicaba en alguna ocasión, Menable, que eran grupos que se habían... Sí, lo que se llama Vanakas. Vanaka. Sí, que son recitadores. Entonces son, por ejemplo, están los Diga Vanaka, que son los recitadores del Diga Nikaya, los Majjhima Vanaka, o sea, de que se reparten las enseñanzas, ¿no? Entonces y después, bueno, normalmente se cotejan esas enseñanzas, ¿no? A ver cómo los... Ajá. ¿Sí? Hay unas placas en mármol. Ahora llegamos ahí, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar. Entonces, Asoka fue un poco quien fue el artífice de sacar el budismo fuera de la India, ¿no? Porque Asoka, se dice que a partir de Asoka el budismo, o sea, hasta Asoka el budismo era una religión, digamos, local y muy local, o sea, porque era una parte de la India, una parte grande, pero no. Entonces, a partir de Asoka el budismo empieza a expandirse a otros lugares. De hecho, Asoka manda gente a distintas partes del mundo, incluso hasta Occidente. De acuerdo con este comentario, manda emisarios con la enseñanza del Buda. Entonces, el hijo de Asoka se llama Mahinda, ¿no? Y la hija eran un bhikkhu y una bhikkhuni, y se dice de que Mahinda lleva las enseñanzas, la tradición oral con los comentarios a Sri Lanka, ¿no? Mahinda era de la región aparentemente que es el centro de la India, que se llama Madhya Pradesh ahora. Hay una estupa muy famosa que es la estupa de Sanchi, y se dice de que ellos eran porque la esposa de Asoka era originaria de esa región de la India. Entonces el budismo se empieza a ir hacia el sur, ¿no? Y entonces Mahinda lleva las enseñanzas a Sri Lanka, y también la hija Sangamita lleva el árbol Bodhi, ¿no? Todavía está el árbol Bodhi en Sri Lanka. O sea que es entonces fue la hija de Asoka. Entonces, en el siglo I antes de la era común, en el año 94,
¿no? Es decir, 450 años después de la muerte del Buda. Toda la enseñanza, la palabra del Buda, junto con el antiguo comentario, o el gran comentario, se escribieron por primera vez en hojas de palma, en este lugar que se llama Aloka Vihara, o actualmente se llama Alu Vihara, que está cerca de Kandy, en Sri Lanka, ¿no? Entonces, se dice, ¿por qué se escribieron? Ahora, la versión oficial es de que hubo una rebelión interna en Sri Lanka, y eso hizo de que hubiera escasez de alimentos, y gran parte del Sangha tuvo que irse al subcontinente indio, y algunos de los monjes se quedaron en Sri Lanka, y eso duró varios años. Entonces, cuando se resolvió el problema y regresaron los monjes, se dice que cotejaron las enseñanzas que habían preservado el grupo que se había ido a la India con el grupo que se había quedado, y que, bueno, que todo estaba bien, pero se dice de que los monjes estimaron que en las generaciones futuras no iban a tener la habilidad de continuar con la tradición oral. Entonces, esa es la razón oficial, digamos. ¿Qué pasó? ¿En qué lengua se escribió? En Pali. Y ahora, pero va a haber, esa es la versión oficial. Pero se dice de que la escritura, la India fue un país que llegó al final con relación a la escritura. No, en realidad la escritura en la India es un misterio. Bueno, las personas que tomaron el diplomado en budismo y que estudiamos la civilización del Valle del Indo, ¿no? O sea, eso, la cuestión, ¿por qué la escritura en la India aparece o reaparece en la época de Asoka? Los primeros registros escritos de la India son de la época de Asoka, en estos pilares, en estos edictos, en estas piedras, que es el alfabeto Brahmi. O sea que estamos hablando, es muy tardía ¿cómo se dice?, la adopción de la escritura en la India, ¿no? Pero si ustedes estudian la civilización del Valle del Indo, ¿no? O sea, hay una civilización del Valle del Indo que son más o menos 5.000 años antes de la era común, ¿no? Y después está, porque hay una gran controversia sobre las invasiones arias, ¿no? Pero o sea, hay mucha controversia con relación a cuándo fueron las invasiones arias, si hubo invasiones arias o no, hasta eso, ¿no? Pero bueno, la teoría que normalmente se maneja es de que los arios llegaron originarios de lo que es, por ejemplo, a lo mejor actualmente Ucrania, toda esa zona de las estepas rusas, ¿no? Como tenían, digamos, la carreta y el caballo, ¿no? De rueda, ¿no? Ese libro, ¿no? De rueda, el lenguaje y el caballo. Entonces ellos tenían una superioridad, digamos, tecnológica. Entonces eso fue lo que hizo que los arios pudieran expandirse no solamente hacia Oriente, sino hacia Occidente, ¿no? Y entonces ellos invadieron el subcontinente indio, y la lengua, trajeron su propia lengua, ¿no? Entonces la teoría que ha sido aceptada hasta hace poco era esa, de que por ejemplo el sánscrito védico y todo eso es, ¿no?, una lengua que no se origina en la India, sino que viene, digamos, de estos conquistadores,
¿no? Que eran unas tribus guerreras, y entonces que ellos, ¿no?, un poco arrasaron esta cultura del Valle del Indo, o cuando llegaron los arios esta cultura estaba en decadencia. Pero la escritura del Valle del Indo tenía escritura. Eso es el gran misterio, que no ha sido descifrada todavía. Entonces volviendo al tema ¿no? La India es tardía con relación al uso de la escritura. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el siglo I de la era común, o antes de la era común, o sea, la gran cantidad de las civilizaciones ya tenían escritura por mucho tiempo antes, ¿no? Entonces a lo mejor la teoría, a lo mejor era porque ya se usaba, ¿no?, toda la cuestión de escritura. Entonces lo normal era escribir, digamos, las enseñanzas. Bueno, la versión oficial Theravada es esa que les comenté, ¿no?, de que había habido ese problema de que se habían separado los monjes y estuvieron como 12 años, si mal no me recuerdo, y después, bueno, entonces a partir de ahí se escribió, ¿no? Entonces ahí comienza la tradición escrita, ¿no? O sea, en hojas de palma. Si usted se puede visitar este lugar, está cerca de Kandy, y ahí si tienen suerte los monjes les van a explicar cómo se hacía todo el proceso de escribir con un estilo. Es una especie de clavo en realidad, con punta. Entonces uno hace una incisión de las letras y después se le pone tinta, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y esa tarea en realidad lo hacían escribas, ¿no? Bajo la supervisión de los monjes. Entonces, bueno, ahora eso es el cuarto concilio, pero no fue un concilio como los tres primeros. Ese es la entrada de Aluvihare, como se llama ahora en Sri Lanka, donde se escribió el Tipitaka y los comentarios también por primera vez, ¿no? Ahora, no obstante que este no fue un concilio convocado como los anteriores, posteriormente vino a ser considerado por la tradición Theravada como el cuarto concilio. Aparentemente la única mención de esto se encuentra en el Vajrabuddhitika, que es un subcomentario del Vinaya, de la canasta de disciplina. O sea, pero bueno, es un evento muy importante, o sea, aunque sea concilio, ¿no? O sea, la escritura por primera vez de la enseñanza, ¿no? Entonces, hay un pasaje solamente en el Vajrabuddhi, que es la traducción. Se dice que la congregación que compuso los libros se considera como el cuarto concilio, ¿no? Entonces, bueno, esto es el cuarto concilio. Estamos aproximadamente 100 años antes de la era común. Bueno, a partir de ahí es como si el budismo se fuera a dormir por muchos siglos, ¿no? Y nosotros vamos a tener que llegar hasta el siglo XIX para que haya un concilio importante, que es el quinto concilio. Entonces, deberían pasar aproximadamente 2 milenios desde la escritura de la enseñanza en Sri Lanka hasta que hubiera eventos significativos en la historia del budismo Theravada. La escritura de las 3 canastas en planchas de mármol, eso es lo que es el quinto concilio, y el sexto concilio en 1954-56 para celebrar los 2500 años de la vida del Buda, de la muerte del Buda, ¿no? Y de hecho hace como 4 años se celebró los 2600 años de la iluminación del Buda, no de la muerte. Entonces, en 1871, ¿no?, pocos años antes de que la región norte de Birmania, actualmente Myanmar, se convirtiera en colonia británica, se celebró lo que se denomina Quinto Concilio Budista. O sea, de que se celebró el Quinto Concilio y unos años después ya
el norte de Birmania pasó a ser una colonia. La parte central y sur era ya colonia. El quinto concilio budista es famoso en la historia del budismo porque los textos Pali se escribieron en 729 planchas de mármol. Cada plancha de mármol está alojada dentro de uno de esos templitos, o no sé cómo, esas casitas, ¿no? Entonces eso se llama Kutoro, que es una desvirtuación del Pali, ¿no? Que es Kusala, o sea, ¿cómo se llama? Es una acción meritoria, algo así, ¿no? Entonces esto es Mandalay, o sea que si ustedes van a Myanmar y Mandalay, ¿usted no fue a Mandalay? No. Llegó a Bagan solamente. Y a Yangon. ¿Cómo? Y a Yangon. Y a Yangon. Pues ahí en Mandalay, un poquito más al norte de Bagan, está este lugar que es las 729 planchas de mármol. Esas son las planchas de mármol, ¿no? Ahora, están escritas de los dos lados, tienen más o menos la altura, no sé, como, sí, de uno hasta aquí, ¿no? Ahora, eso está en paleoalfabeto birmano. No hay puntos, no hay comas, ¿no? ¿No? O sea que todo, para ahorrar espacio, ¿no? ¿No? No hay puntos, no hay comas. Ahí, o sea, está todo escrito, todo junto hasta el final, y hay, al final a lo mejor de un párrafo, hay dos rayitas así, verticales, ¿no? Y después sigue. Una oración de 40 volúmenes. Sí, imagínense. Eso, o sea, lo que pasa es de que uno no tiene, es importante darse cuenta de eso porque nosotros ahora la tenemos muy fácil. Sí, ¿No? Porque después, o sea, se fundó la Pali Text Society, entonces occidentales empezaron a interesar en el Pali, entonces el Pali se adoptó la escritura romana. No obstante, el Pali tiene 41 letras, o sea, nosotros podemos con el alfabeto romano escribir todo eso. O sea, uno no entenderá nada en el alfabeto romano, ¿no? Pero por lo menos, o sea, no tiene que aprender un alfabeto nuevo, ¿no? Y después, o sea, las ediciones de los textos Pali empezaron a editar, o sea, a separar un poco las palabras, ¿no? Entonces ahora está mucho más fácil para aprender lo que el Buda enseñó. Sí. Entonces ahí ni siquiera las palabras están separadas. No, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos ahí el curso de Pali, ¿no? Nosotros las separamos, las palabras, cuando se pueden separar. ¿No? Pero si, cuando nosotros estuvimos ahora, ¿con quién fue? Usted no fue, no. Cuando fuimos ahora en el año pasado, en enero, nosotros con Winston sacamos una foto porque tenemos este curso de Pali que estábamos estudiando el Bhikkhuni Samyutta, ¿no? Y pues, lo que pasa es que después, bueno, ni hicimos esa tarea. Para mostrarles, yo quería mostrarles a ustedes, si nosotros tuviésemos que trabajar con la traducción del Bhikkhuni Samyutta, con el alfabeto birmano, digamos, bueno, no importa, pero digamos, está todo junto. O sea, a lo mejor el Bhikkhuni Samyutta es menos de media plancha, ¿no? Entonces toda la tarea de preparación del texto que hay que hacer antes de ponerse a traducir, ¿no? O sea, sí. ¿Sabemos cuánto tiempo llegó a hacer estas planchas de mármol? Esas planchas de mármol, al final hay un cuadro que nos dice exactamente cuántos años. Sí. Así. ¿Cómo?
eran escribas en realidad, las personas, o sea, porque ahí en Mandalay hay canteras de mármol, no, o sea, los que pasan de este alfabeto Pali al alfabeto romano, ¿no? Que sí. no, o sea, cualquiera lo puede hacer eso, o sea, sí, eso lo íbamos a aprender en el curso de Pali, ¿no? También, O sea, no es difícil pasar de eso al alfabeto romano, porque hay un código de conversión, o sea. es el que tú escribiste ahí, es el código. Pero ¿En dónde lo escribió? no es que trae ella el alfabeto Pali, el Pali birmano a un lado. Lo único es que la pronunciación a veces cambia, ¿no? O sea, Ah, sí. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Dónde lo sacó de ahí del comienzo del libro? Sí. Wow. Muy bien. Sí. O sea que bueno, ya se está convirtiendo usted. Ya está aprendiendo Pali birmano, ¿verdad? A ver, ¿hay algún otro voluntario? Tengo que hacer para... ¿Cómo? Tengo que hacer... No, entonces con esto yo le enseño. Bueno. O sea, está muy bien. Ahora, lo que dice Vico Venerable Rajula es de que la pronunciación en Birmania es diferente que la pronunciación en Sri Lanka y en Tailandia. En realidad en Birmania han distorsionado la pronunciación del Pali, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? Tienen todo esto, ¿no? No, porque hay que reconocer lo bueno y criticar lo que no está bueno. No, pero por otro lado, yo no sé cuándo se originó eso, pero tienen una perversión de pronunciación, ¿no? ¿En serio? ¿No? O sea, ¿usted sabe pronunciar en birmano? un poco. A ver, ¿usted también? A ver, ellos son expertos en... Tangata, Temani, Banata, Piseyo. A ver el refugio, a ver, simplemente el refugio, díganlo en alfabeto, en Pali birmano, ¿no? Todas las S se convierten en T para empezar. Sí. So, sadu sería tadu. Entonces cuando empiezan a decir, ¿cómo hables? Pero después se acostumbran. Pero el problema es de que ellos creen que esa es la pronunciación correcta. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, o sea, no es un problema. Pero bueno. Pero cada país tiene sus cosas, bueno, y esto está en Myanmar. No, y en ningún otro lado van a encontrar algo así. ¿No? Venerable, ¿en qué año se funda la Pali Textos? 1870 y tanto, o sea, creo, pero sí por ahí. Ya. O sea, de que van juntos. Lo que pasa es que la Pali Text Society se funda a través de Sri Lanka, ¿no? O sea, que son estos budólogos que fueron a Sri Lanka, entonces un poco el acervo o la fuente de las enseñanzas, el Tipitaka viene de Sri Lanka. ¿Eran ingleses? Eran ingleses, sí. Rhys Davies y su esposa, Caroline, son fundadores del Pali Text Society. Entonces ellos empiezan a escribir esto entonces se hace la versión del Pali de la Pali Text Society, que se llama, ¿no? Entonces ya empiezan a haber estudiosos, scholars de Pali muy renombrados a principios del siglo XX, ¿no? Y sobre todo en Helmer Smith, ¿no? Anderson, o sea que ellos son de Escandinavia, ¿no? ¿Cómo? Oldenburg, ¿no? Oldenburg, sí. Faustbol. O sea, hay europeos que se destacan en todo esto, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las ediciones en alfabeto romano. Entonces ellos hacen para hacer la edición tienen que cotejar, por ejemplo, los textos de Sri Lanka con los de Myanmar. O sea, es una tarea, ¿no? Ahora uno los puede ver en Pali
¿no? Pero es una tarea realmente increíble. O sea, y nosotros, o sea, tocamos todos los instrumentos en la orquesta cuando estudiamos Pali, porque en realidad nosotros editamos los textos, ¿no? Los sandhi y todo lo demás, o sea, cotejamos, traducimos. Normalmente, o sea, hay una persona que se dedica a editar y otra que se dedica a traducir. Y el análisis gramatical. O sea que aquí en México nosotros estamos en la infancia, pero bueno, digamos. Entonces ahí ustedes tienen una hilera de estas, y ahí. Ahora, es muy interesante esto, porque si ustedes quieren, por ejemplo, leer, digamos, el Dhammapada, ¿no? Y van ahí. Eso tiene, no sé, muchas hectáreas. O sea, es enorme ese lugar, ¿no? Entonces uno quiere leer el Dhammapada, ¿no? El que nosotros tenemos ahí. Y entonces, en el centro hay una stupa, donde hay una especie de recepción, ¿no? Entonces, donde tienen un plano enorme, con todo un mapa, con cada uno de los números cada una de esas tiene un número, y al lado del número viene el libro que corresponde. Entonces, por ejemplo, uno va y dice, bueno, yo quiero ir a ver la mapa. Entonces esa persona empieza a buscar ahí en ese mapa. Entonces ahí le dice, la mapa, por ejemplo, está en la casita número 324, ¿no? Entonces después uno necesita un guía, ¿no? para que más o menos lo oriente, digamos, cómo llegar a esa casita, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, por supuesto que están con candado ahora esa, ¿no? Y entonces la otra vez que fuimos, usted vio la foto esa de las llaves. Entonces la otra vez fuimos a buscar el Bhikkhuni Sanyutta, y el señor encontró ahí en una de esas. Y entonces tiene que abrir el candado. Entonces sacó una cosa así enorme de llaves, ¿no? Y tiene que encontrar la llave del candado, porque es un candado, ¿no? Y bueno, y después va con uno y le abre la puerta y lo deja entrar a uno. O sea, es una aventura. Estás en el récord Guinness como el Guinness Book. Es el libro más grande del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Ahí a la entrada está, digamos, ahí una placa de reconocimiento, ¿no? O sea, que eso, o sea, yo creo que se justifica ir a Myanmar solamente por eso, ¿no? Así que, y esa es una vista aérea allá a la derecha del lugar, ¿no? Así que espero que muchos de ustedes se animen para ir. Y bueno, y tenemos el último concilio, que es el sexto concilio, ¿no? En Pali se llama Chatra Sangiti. Se celebró en 1954-56 en Yangon, Myanmar, para conmemorar los 2500 años de la muerte del Buda, ¿no? Así que entonces en el año 1956 se conmemoraron, de acuerdo con la cronología Theravada, los 2500 años de la muerte del Buda. Entonces en Myanmar se celebró el sexto concilio en Yangon. Para la celebración del sexto concilio Chatra Sangiti se construyó una enorme cueva artificial que se llama Mahapasana Sutta, Guha, perdón, ¿no? En la capital, bueno, en la antigua capital, porque ahora ya no es Yangon, pero eso es la entrada de la cueva. Tiene varias entradas, es una cueva artificial que se construyó para el sexto concilio. Y eso es una foto del sexto concilio. O sea, para que ustedes vean más o menos, o sea, es un lugar enorme adentro, ¿no?
Y Perdón, ¿me escuchas? sí, ¿A ella ya bajan? qué buena pregunta. Pues no sé, a lo mejor. Sí, No sé si tenga el libro de la crónica de todo el concilio. Lo que sí, el souvenir, sí. Es grandota, Sí. las fotos de todos los... Sí, hay un libro que se publicó en esa época con fotos y una especie de cronología, y ahora está disponible en PDF. Él lo tiene, así que si quieren ver fotos de... Incluso hay grabaciones que de las recitaciones. O sea, unos monjes que estaban ahí en la universidad de ITBMU, ¿no? Una vez andaban ahí en, no sé, en el centro de Yangon y encontraron que vendían, que tenían estas cintas de todos los procedimientos, grabaciones, y nadie más sabía que estaba eso. Entonces estos monjes lo pusieron en MP3, ¿no? Entonces ahora, o sea, está disponible eso también. Es tradición oral. Es tradición oral. ¿Es correcto? Al revés. Es tradición oral otra vez. No, bueno, En sentido. ahí hubo tradición oral, porque había un monje que se sabía todo de memoria. O sea, ahí se vuelve la tradición oral, ¿no? Entonces, eso también vale la pena conocer ese lugar. ¿Hubo 2000 monjes en árabe ahí o...? Ahora vemos el cuadro, ahí tengo un cuadro con todas las estadísticas. ¿Alguna mujer? Bueno, había muchos laicos, ¿Laicos y laicas? sí. Reyes con las reinas y muchas. Ahí en el souvenir en esta hay fotos de todos los special guests. O sea, el sexto concilio es importante porque en este se realizó una nueva edición de los textos Pali, comentarios y subcomentarios, ¿no? O sea, de que ahora nosotros tenemos una edición nueva de los textos Pali, comentarios y subcomentarios. Ahora, el sexto concilio fue en el Pali alfabeto birmano. Toda esta edición es en Pali alfabeto birmano, ¿no? Los textos Pali, los comentarios y los subcomentarios. Después, en la década de los 90, cuando empezó toda la revolución del internet y todo eso, entonces salió este CD del Chata Sangayana de Goenka, ¿no? Entonces a principios de la década de los 90, entonces ya se puso en CD, ¿no? En alfabeto romano. Y después el venerable Usilananda inició el proyecto porque esa edición de Goenka, de acuerdo con el venerable, no era la oficial, no había discrepancia. Entonces el venerable Usilananda había sido parte del sexto concilio, El editor en jefe, ¿no? ¿no? Entonces el venerable emprendió un proyecto de digitalizar toda la edición del sexto concilio, no solamente los textos Pali, sino los comentarios y los subcomentarios en alfabeto romano. Y, o sea, yo les puedo contar un poco, o sea, lo que fue una odisea, porque entonces ahí el venerable vivía en San Francisco, cerca de San Francisco, donde, bueno, se conseguía toda la parte electrónica y todo lo demás. Entonces se mandaron no sé cuántos PCs a Myanmar, ¿no? Entonces se contrató gente para que primero aprendiera lo que la transliteración. Bueno, es al revés en este caso, porque usted está aprendiendo del alfabeto romano al alfabeto birmano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta gente tenía que aprender del alfabeto birmano. Sí. Entonces, bueno, entonces había un monje ahí que lideró todo eso y bueno, la humedad en Yangon en esa época eran floppy de 5 y no, o sea, eso, entonces bueno, era una cosa
es una tarea bastante complicada, ¿no? Pero y también editar, revisar todo eso, ¿no? O sea, normalmente los monjes birmanos no saben alfabeto romano. O sea, no es fácil encontrar gente que sea versado en los dos alfabetos. O sea, de que... Entonces, bueno, en el año... Después de que falleció el Venerable no vio, creo, esa obra, pero después se publicó un CD en PDF, ¿no? Con el alfabeto romano. Y esa es la versión oficial, aparentemente oficial, pero hay muchísimos errores de que las transcripciones y todo, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos ahora está disponible en alfabeto romano los textos Pali, comentarios y subcomentarios. O sea es una tarea enorme. Eso es ahí ustedes tienen, ¿no? A la derecha es el Mahavagga Pali en el alfabeto birmano Pali. El Mahaparinirvana Sutta pertenece al Mahavagga Pali, ¿no? Y a la izquierda es el mismo libro en el alfabeto romano, Pali, alfabeto romano. O sea, de que nosotros, el Mahaparinirvana Sutta, yo me basé en la versión en el alfabeto romano que está a la izquierda. Okay. Ahí tienen todas las estadísticas. Entonces, el primer concilio fue 3 meses y 5 días después de la muerte del Buda, en Rayagaja, Rajgir. El rey fue Ajatasattu, el líder fue Mahakasa Patera, 500 monjes, Arahant, duró 7 meses, y bueno, ahí tienen la función que se hizo y las fuentes, ¿no? El segundo concilio, 700 monjes, duró 8 meses. ¿Cuál es la pregunta que usted hacía? La cantidad de monjes que había habido. En el sexto, 2500, pero claro, 2500 años. 2500 monjes. Ya. Y en el quinto eran 2400, por eso. O sea que ahí tienen todos ustedes de información estadística en forma tabular, digamos, de los 6 concilios. Así que bueno, ahora si quieren más tienen que ir al IEP, no, el Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Ahora, en la cumbre de Japón, en la 6ª cumbre, se adoptó una resolución conjunta, ¿no? De que de convocar a un nuevo concilio budista, pero que sea un concilio que abarque todas las ramas. Entonces eso fue en el año 2000. ¿Cuándo fue? No sé, usted sabe qué fue. 2014. En 2014. Entonces, y ahí participaron los Sangha Raya, los líderes del Sangha de todos los países Theravada. No estaba en Myanmar, estaba Pamosearo, ¿no? De Sri Lanka, bueno, hay diferentes. Tailandia había fallecido el patriarca, pero estaba representado, y también, bueno, de Laos también falleció después de haber ido. Pero entonces, aparentemente hubo consenso en convocar un nuevo concilio. Ahora en noviembre es la 7ª cumbre. Entonces a lo mejor ahora en noviembre se toma una decisión con relación a una fecha, si va a haber un concilio, ¿no? Entonces ahí el tema de las bhikkhunis que usted está empujando, ¿no? ¿No? Así que y bueno, y ahora hay muchos temas, ¿no? Es un buen tema de concilio, el orden de bhikkhunis, ¿no? Sí, también, bueno, sería un concilio de todas las ramas, ¿no? O sea, de que está difícil eso, ¿no?
pero en el mundo globalizado que nosotros vivimos, puede ser. yo creo que eso es necesario. ¿Ah? O sea, ya el mundo no está, o sea, estamos con toda la cuestión de tecnología y todo eso. Bien, claro. Entonces, bueno, es un comienzo de algo, ¿no? Los concilios han sido revolucionarios en su época. Yo lo que le decía a un curso que no me recuerdo cuándo di, ¿quién se iba a imaginar de la tradición oral que las enseñanzas se iban a escribir? Yo les pregunto. O sea, los de la tradición oral nunca se imaginaron de que no se iba a escribir. Y después, en la última década del siglo XX, Claro, se pusieron, digamos, Otra vez. en CD, ¿no? O DVD, que ya son obsoletos esos, ¿no? Ya no se, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar de que eso se iba a poner en DVD o CD, ¿no? Y después online, ¿no? O sea, de que puede haber algo nuevo que nosotros no que nosotros ni siquiera nos imaginamos. O sea, es cuestión de... Entonces, de la misma manera con los concilios y todo eso, entonces los concilios a lo mejor, bueno, pueden sentar pautas con relación a las corrientes futuras del budismo, o sea, en un mundo que nosotros no sabemos, bueno, cómo va a ser, ¿no? Un chip. Un chip. USB. O sea, si uno quiere ser un tipitaka dara, un sostenedor del tipitaka, le ponen un chip, ¿no? Un download y ya. Ajá. Imagínese, ya no va a haber que estudiar Pali. ¿Usted qué opina? Yo creo que siempre va a haber que estudiar Pali, ¿no? La interpretación ahí es donde juega mucho. Claro. El marco de interpretación. No es textual de Pali. Seado, uno de Ñanas dijo, Seado, que lo más triste que le podría suceder a la enseñanza es que ya están todos los textos y todos los traemos todos ya en el bolsillo, en el teléfono ya están los 40 libros. Dice que lo más triste que podría pasar, y alguna de las predicciones de los maestros viejos, es que estén los libros pero que ya nadie entienda lo que significa, que eso era el peligro más fuerte. Pero, o sea, sí, ahora cualquiera puede tener el tipitaka. No, pero yo creo que no, yo creo que hay mucha gente, ¿no? Y lo que es realmente, no sé, interesante es de que hay mucha gente laica ya que sabe bien Pali, o que está estudiando cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, hay varios comentarios, por ejemplo el comentario de Budana está traducido al Pali de la Pali Text Society por una persona laica, Mansfield, y hay otro, el comentario de Itibutaka, o sea, hay varios comentarios, o sea que hay gente laica que ha estudiado y ha aprendido Pali muy bien, o sea que ya no es solamente el dominio de los monjes, ¿no? O sea, ahora cualquier persona que, como dicen aquí, que le eche ganas, puede, o sea, volverse, o sea, claro, o sea, se necesitan muchas cosas más, pero sí. ¿Cuándo desapareció el Pali? O no sé si sigue. No, o sea, el Pali, o sea, todo existe todavía. O sea, no es una lengua hablada, pero es una lengua donde están todas las enseñanzas y muchas cosas más, ¿no? O sea que... Pero sí hay gente que se comunica en Pali, ¿verdad? En algún lugar. No, o sea, no es una lengua oral, pues uno puede hablar en Pali si quiere, pero no es un lenguaje hablado. No. Estuvimos en la recitación Pali hace 2 años, ¿no? En India, en Bodh Gaya, donde se congregaron todos los diferentes países. Los tailandeses se dedicaron a recitar por días el Vinaya, los birmanos a recitar la Vidama, y los monjes de Sri Lanka a recitar todo el Sutta, y estaba al centro bocinas de un lado y de otro, y una de las invitaciones de uno de los teras ahí como del abad principal de Bodh Gaya fue que ojalá para la próxima vez que se reuniera esos cantos ya estuvieran los jóvenes, dijo,
comunicándose en Pali y puso ese punto al frente. Pero cuando nosotros le comentamos a nuestros maestros, dijeron, bueno, eso ya se ha intentado, pero parece que hay nuevos esfuerzos, y ya se había hecho antes, pero todavía no arranca. Pero él decía, y dieron unas becas para monjes de la India y de Sri Lanka para llevarlos a Birmania y empezar a hacer intercambios becados, monjes jóvenes, a que empezaran a estudiar las otras canastas y promover el lenguaje. Entonces algo puede. Ajá. Claro, o sea, es necesario generar ese interés, digamos, en todo esto, ¿no? O sea, esa es una tarea bien importante, ¿no? Entonces, si se genera interés, o sea, uno va a tener gente que se va a dedicar y... Pues es fascinante eso, ¿no? O sea, porque hay tantas cosas así. ¿Cómo se escucha el Pali? O sea, hay unas clases capables y algo. Pues a la mañana hacemos los cánticos, ¿no? O sea, ese es el Pali, o sea, estamos... Mañana lo haremos de nuevo, ¿no? Así que, sí. Creo que es el quinto concilio, duró 2 años. Y luego el 1 y el 2 duraban 7, 8 meses. O sea, ¿qué pasaba? ¿Se quedaban ahí en esa ciudad durante todo ese tiempo? ¿O se iban a sus casas, regresaban después de semanas? ¿O estaban enclaustrados ahí? En el sexto concilio se creó todo un complejo que se llama Cabae, que está bueno, nosotros hemos ido ahí, ¿no? Donde está la cueva y todo eso. Entonces ahí cerca de la cueva hay edificios que se construyeron, digamos, para alojar a toda la gente que participó en el concilio, ¿no? O sea, que es un lugar enorme eso. Y es una universidad, ¿no? También ahí en Cabaé hay una universidad, pero hay, o sea, como edificios donde se alojaban los huéspedes y también se alojaban los editores, ¿no? Porque después del concilio todavía siguió todo el proceso, o sea, la edición de los textos demoró muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es una tarea enorme esa, ¿no? Sí, pero en el quinto concilio fue local, fue en Mandalay y fue, no creo que hayan participado gente de otros países en el quinto. ¿Cuántos fueron en el quinto? 2.500. Sí, o sea, así es. 5 meses. Sí, 5 meses para la recitación, pero para escribir las planchas de mármol se demoraron varios años, ¿no? Ya. O sea, de que sí, o sea, ahora nosotros vivimos en una era completamente diferente, ¿no? Entonces, del año 1956 hasta ahora, ¿no? Ya hace falta. ¿No? Sí, hace falta. Yo creo que, pero hay que ver, ¿no? Porque hay mucha resistencia también por parte, a lo mejor, de ciertos elementos dentro del sangha. Entonces, para mí que el próximo concilio va a ser en Japón. bueno, o sea, los japoneses tienen toda la infraestructura y los recursos para hacer eso. Sí, tienen todo. Sí. Y además han introducido, están muy presentes en el mundo budista. Sí. Pero a lo mejor se hace, o sea, nosotros este año vamos a ver si, ¿no? Así que, ¿qué pasa? ¿En noviembre en dónde va a ser la cumbre? Es en Sri Lanka, es la séptima cumbre. Entonces ahí, supongo yo, si ustedes leen el comunicado de la sexta cumbre, uno de los puntos es, en este siglo, o sea, convocar un concilio. A lo mejor ya no estamos nosotros. No dicen cuándo. ¿No? A lo mejor ustedes, que es la nueva generación, ¿no? Así que la nueva generación, sí, o sea, es muy importante la unidad budista a pesar de las diferencias. Y apoyarnos unos con otros, ¿no?
Así. Muy bien. Y Sí. la idea de que sean las diferentes, todas las ramas del budismo es para unificar a las diferentes ramas. No, la idea no es unificar, yo creo. Cada uno sigue con su... ¿no? Porque la historia, el budismo tiene una historia muy larga, ¿no? Y bueno, y cuando entró China, ¿no? Y todo eso. Entonces, pero es un poco la idea de la cumbre esta del budismo de Japón es de promover el budismo cada uno a través de sus propias ramas, ¿no? ¿Y usted sabe cuántas ramas hay de budismo total? Bueno, hay de esas tres divisiones, ¿no? Grandes, pero hay muchas dentro del, por ejemplo, del Mahayana hay muchas diferentes, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Sí. Yo siempre me he preguntado por qué son tres ramas: Mahayana, Theravada y Tibetano. Pero ¿por qué el tibetano está afuera? ¿Que no es Mahayana? Sí, o sea, sería dentro del Mahayana, en realidad. Pero como dicen que tienen un camino, ¿no? Propio, entonces... ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué cosa? A ver, Juan, usted que es más... es mi vocero de Mahayana. De Mahayana. Usted de Mahayana. A ver, usted, ¿por qué tiene una rama propia? ¿El Mahayana? Bueno, Sí, porque tibetano. es el tantra budista, entonces el camino tántrico es una referencia diferente. Entonces no tiene que, ahí se trabaja mucho las deidades. Es el camino del tantra. Aunque el tantra se originó en la India, el tantra tibetano tiene sus particularidades porque fue llevado por un hindú, un indio que se llama Padmasambhava al Tibet, y ahí nació la parte tántrica, y hay toda una serie de escuelas eminentemente tántricas. Hay 4 tipos de tantras, hay toda una clasificación enorme. Pero con la inversión china, que eso se está desapareciendo. No han logrado sobrevivir. Lo que pasa es que en la India, o sea, se han establecido muy fuerte. Sí, pero ya es en la India. Sí. ¿Cómo? No, pero para la India. Con la salida del Dalai Lama también se expandió por todo el mundo. Sí. Sí, lo que pasa es que sí, hay escuelas de tradición tántrica que no es la escuela de Gelugpa, ¿no? Sino es la escuela Kagyu. La escuela Kagyu es muy fuerte y no es la escuela de su santidad el Dalai Lama. Es una escuela muy fuerte, la escuela Kagyu, es la escuela de los Karmapas, y ahí se siguen tradiciones muy poderosas del Tantra. Y prácticas muy complejas. Ahí está lo que le llamaban las prácticas de Naropa, que fue un tántrico budista hindú. Pero bueno, el que quiere entrar al tantra, pues ahí está todo un rollo totototote. Venerable, yo le quisiera hacer que nos comentara usted, nos platicara, porque creo que es algo bien pues bonito. Y esa historia de Mahinda, cuando usted visitó la roca, esa es una cosa muy hermosa en Sri Lanka. Se llama Mahintale. O sea, ese lugar es mágico. O sea, Mahintale. Ahora, la historia es la historia oficial, digamos, ¿no? Que Mahinda era el hijo del rey Asoka, y él llevó el budismo Theravada a Sri Lanka, y con otros monjes. Entonces se dice de que él fue una parte por la India y después fue por poderes sobrenaturales y aterrizó, por decir así, en una roca que está cerca de la antigua capital Anuradhapura en Sri Lanka. Anuradhapura es un lugar fantástico, que era la antigua capital donde estuvo Buddhaghosa y todo eso. Entonces, cerca de Anuradhapura
hay una montaña donde se dice de que Mahinda junto con sus compañeros aterrizaron. Y o sea, y eso es uno sube hasta allá arriba, pero o sea, uno tiene que prácticamente escalar. O sea, bueno, hay unas barandas ahí para subir allá arriba y uno puede llegar arriba y es una roca, o sea, no muy grande, o sea, pero ahí llegaron, dice. Entonces se dice de que ahí llegó Mahinda, ¿no? Y ahí se quedó Mahinda, y hay una cueva donde es la cueva de Mahinda, que está ahí también en esta montaña, que es un lugar increíble. La cueva donde ahí Mahinda vivió y murió, ¿no? Y ahí están las reliquias de Mahinda, en ese lugar. Y entonces es un lugar muy bonito eso, porque bueno, hay que caminar, o sea, porque hay que subir la montaña hasta arriba, o sea, son unas escaleras, escaleras. Y entonces uno sube, y después sigue subiendo, ¿no? Y después arriba, ¿no? Arriba, donde ya termina la escalera, está la roca donde aterrizaron, ¿no? Es un lugar, o sea, paradisíaco, realmente muy bonito. Y ahí se dice de que fue después de que aterrizó Mahinda, eso está en el Mahavansa, se dice de que el rey estaba cazando, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando tuvo contacto con lo conoció Mahinda, ¿no? Entonces bueno, entonces ese lugar es un lugar, o sea, muy interesante. Y lo de la comida de Merabli. Los comedores estos. No, la comida de Mahinda, que nunca supieron dónde comía o no sabía eso. qué comía, o que durante los años que estuvo dando su enseñanza ahí en la roca, no sabía eso. A la hora de la comida. ¿Ah, sí? Salía y decía, hasta luego, nos vemos, ya regresaba y nunca supieron. Merabli, ¿esa es la roca que se mueve fácilmente? No. Eso es mi mamá. Ay, mi mamá. Eso es Chaitillo, ¿no? Ya. Pero ese Mijintal, ese lugar, sí, es bien interesante. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algo más? Bueno, yo no es pregunta exactamente. A ver. Bueno, a mí me gustaría comentar cómo iniciaron, cómo fue, porque acá en Occidente, creo que, aunque sí es conocido el budismo, bueno, creo que no, es difícil